Por supuesto que esto que acaban ustedes de terminar de estudiar, que la universidad les brinda y que hoy culmina que nos hace el señor rector. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a la certificación internacional de competencias digitales. En su oportunidad, el rector José Andrés Suárez Fernández. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Diálogos Universitarios, un programa producido por la Dirección de Televisión Universitaria TV UAT de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta ocasión nos acompaña en el estudio el doctor Julio César Chacón Hernández. Él es profesor investigador del Instituto de Ecología Aplicada, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido a Diálogos Universitarios. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Un gustazo estar aquí contigo. Qué bueno, doctor, gracias. Te agradezco tu asistencia a Diálogos. Y bueno, voy a iniciar mencionando tu trayectoria de manera breve, doctor. Tienes un doctorado en Ciencias en Parasitología Agrícola, una maestría en Estadística Aplicada y eres licenciado en Economía Agrícola y Agronegocios por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Así es. ¿Dónde está esta universidad ubicada, doctor? ¿En Saltillo? En Saltillo, Coahuila. Sí, ahí se encuentra y en dicha universidad estudié los 3 niveles. En la Antonio Narro. Ajá. Muy bien. Tienes 53 artículos publicados, de los cuales 39 son de tu autoría principal. Así es. Sí, son ya sean realizados por mí mismo o las ideas originales son mías. En combinación con otros autores, claro. Has colaborado en proyectos de investigación externos con diferentes universidades como la Autónoma Agraria Antonio Narro, de donde eres egresado, la Universidad de Baja California, el Instituto de Ciencias Agrícolas y la Universidad de San Luis Potosí. Así es. Bueno, ya hemos estado colaborando desde el 2016 aproximadamente con la Universidad Autónoma de Baja California, con varios proyectos que ellos se han llevado a cabo. Me han invitado a trabajar con ellos en la cuestión de control de plagas bajo sistema de invernadero o campo. Con la Autónoma de San Luis es más reciente, pero igual estamos trabajando arduamente con ellos y estamos produciendo ya proyectos en diferentes áreas y también artículos científicos. Con la Autónoma de San Luis estamos también codirigiendo tesis ya. Muy bien, doctor. Dice aquí también que eres revisor de artículos científicos en diferentes revistas internacionales, principalmente norteamericanas. Sí, bueno, son las que me han pedido el apoyo para revisar los artículos que a ellos les llegan y por las carreras, bueno, los artículos publicados o el área científica donde publico son afines a mí y con gusto siempre los reviso. Eso determina si uno llega a hacer comentarios para que el artículo sea aprobado o rechazado para su publicación. Muy bien. Has dirigido y asesorado tesis de doctorado, de maestría y de licenciatura. Eres investigador en el área de ecología de ácaros e insectos en el Instituto de Ecología Aplicada de nuestra máxima casa de estudios, la Autónoma de Tamaulipas. Y tus líneas de investigación son interacción planta-artrópodo, control biológico, interacción depredador-presa, análisis de cadenas tritróficas mediante métodos estadísticos. Explícanos tantito, doctor, ¿a qué se refiere esto? Las cadenas tróficas pues, se implementan 3 especies, ¿no? Que es la planta, el depredador y la plaga de la planta, ¿no? Entonces lo que realmente estudiamos es cómo modelar esa interacción. ¿Qué métodos estadísticos podemos implementar para poder modelar y inferir sobre el comportamiento del depredador con respecto a su presa? Crecimientos poblacionales o parámetros demográficos del depredador. ¿Cómo podemos medir también mediante modelos el comportamiento de la plaga con respecto a su hospedero, o sea, la planta,
cuando la planta está estresada o le falta de nutrientes o algo. Entonces la presa se va a comportar diferente si no tiene esas condiciones para sobrevivir, y también va a afectar al depredador. ¿Sí? Entonces todo está interaccionado, junto que las plantas generan metabolitos secundarios cuando la plaga se está alimentando de ello. Ahora, hay un artículo de un autor que se llama Un grito de auxilio, donde la planta emite algunos metabolitos diciéndole: ayúdame, depredador, porque tengo un parásito o me está consumiendo, y llega el depredador y se come a la presa. El artículo se llama Un grito de auxilio. Vaya, doctor. Cosas tan interesantes que uno muchas veces desconoce, ¿verdad? Que hasta las plantas pidan auxilio. Sí, ahí, de hecho, ese artículo lo han publicado, no sé cómo llamarlo, pero salió en 1980 y no sé qué, no me acuerdo bien exacto el año, y lo volvieron a publicar con nuevos datos en el 2001, los mismos autores, claro. Muy bien, doctor. Y también, ya para cerrar aquí con tu trayectoria, perteneces al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, ¿verdad? Y actualmente estás codirigiendo tesis de doctorado y de licenciatura. Así ¿Es es. así? Sí, hace algunos años tuve la fortuna de ganar el premio a mejor director de tesis a nivel de licenciatura. Y el año siguiente, fue 2017, en 2018 la universidad me reconoció como el premio de joven investigador por la trayectoria de mis publicaciones y mis colaboraciones con otras universidades. Muy bien, doctor. Vamos a un corte, por favor, y ahorita regresamos a dialogar con el doctor Julio César Chacón Hernández. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencia. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en What Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas. Ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es What Informa. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencia. Ya volvemos con estos diálogos universitarios. Estamos platicando con el doctor Julio César Chacón Hernández. Él es profesor e investigador del Instituto de Ecología Aplicada. Doctor, vamos a entrar de lleno ya al tema. Tú eres doctor en ciencias en parasitología agrícola. Explícanos, por favor, en qué consisten los estudios de parasitología agrícola de manera general. Realmente para las cuestiones que se forma uno en estudiar la parasitología agrícola es para estudiar los comportamientos biológicos, ecológicos de los artrópodos en el área donde estoy yo, que es un control biológico, para poder reducir las plagas que afectan a los cultivos agrícolas de importancia alimentaria, que es lo principal, maíz, frijol, sandía, melón, digamos, ¿no? como ejemplo. Entonces debemos de buscar estrategias para poder reducir esos insectos que hacen daño a la planta y que provocan una pérdida económica hacia el productor y una reducción de la producción de los productos. Eso es realmente en general los que nos dedicamos a buscar alternativas, que esas alternativas nos sirven para poder disminuir el impacto en el medio ambiente. También existen los controles químicos, pero los controles químicos sí afectan al medio ambiente. Está corroborado que en algunos insecticidas son muy residuales y perduran en el suelo, mantos acuíferos, por muchos años. Está el caso del DT, ¿no? Bien, doctor. ¿Y qué importancia tienen estos estudios para el control de las plagas en la agricultura? Realmente son muy importantes, ya que se reducen un poco los costos, el exceso de insecticidas químicos, los cuales pueden ser muy perjudiciales a largo plazo para el agricultor o el jornalero que está directamente ahí. Una combinación entre
controles biológicos como extractos, depredadores, parasitoides, también combinado con un poco de insecticidas químicos, pero ahí ya serían menos cantidades y la frecuencia se reduce. Entonces, porque como va a haber mayor control biológico, va a haber las plagas a unos niveles que sí se lo vamos a encontrar la plaga, pero no son, en esos niveles no son tan perjudiciales para el cultivo. Ese es donde radica la importancia de la parasitología agrícola. Muy bien, para el control de estas plagas, de estos parásitos que echan a perder la producción. Sí, hay otros tipos también, que hay personas que estudian en el área de parasitología agrícola la cuestión de malezas. Hay otras que se especializan en las bacterias, en las enfermedades, digamos, que son bacterias, hongos y virus, que también son muy perjudiciales al cultivo. Entonces, en parasitología hay diferentes investigadores y líneas donde cada persona se especializa. Se especializa. Sí. Precisamente tu enfoque, doctor, el enfoque de tus investigaciones, veo aquí, es el estudio de extractos botánicos en plantas endémicas de Tamaulipas. Platícanos un poquito de esto. Sí, claro. Nosotros, bueno, yo tengo un equipo de trabajo, o pertenezco a un equipo de trabajo donde el objetivo de estos es desarrollar estrategias o probar diferentes plantas que puedan ser útiles para el control de insectos o ácaros de importancia agrícola, donde se realizan diferentes disoluciones, tipo de extractos como etanólicos, metanol, acuoso, para poder ver cuál de todos ellos puede ser útil y eficiente y eficaz para poder controlar dichas plagas. Ese es lo primordial a lo que nos dedicamos, y estamos viendo bueno, hemos probado alrededor, hasta ahorita, no mal me cuento, como alrededor de 30 plantas. No todas han funcionado, pero son muy pocas. Pero básicamente son plantas de Tamaulipas. Sí, ahorita hemos probamos una que es la magnolia tamaulipana, que tiene una eficiencia muy bien, considerable, ya que también, por ejemplo, los estudios no solamente vemos la mortalidad del insecto, sino que qué más afecta a la biología del insecto o del ácaro. Vamos no solamente a ver si murió o no murió, si lo mató o no lo mató, sino que qué más hizo. Bueno, no lo mató, pero qué le hizo, ¿no? Hubo un efecto biológico. Uh-huh. Entonces vamos más allá, porque también se debe de estudiar eso. Muy bien, doctor, interesante. Vamos a un corte nuevamente, ¿sí? Ok, vamos a un corte de nuevo y regresamos para seguir platicando con el doctor Julio César Chacón. Y con ellas armamos todo esto, y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencia. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Guatim Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas. Ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es Guatim Informa. Y con ellas armamos todo esto, y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencia. Ya estamos de nuevo aquí en Diálogos Universitarios. Estamos platicando con el doctor Julio César Chacón Hernández. Él es profesor investigador del Instituto de Ecología Aplicada. Doctor, estábamos platicando sobre tu especialidad, y aquí quisiera que nos hablaras sobre tus investigaciones en el área de ecología de ácaros e insectos. Sí, bueno, como tú lo mencionas, mis investigaciones son muy especializadas. Mi área específica es estudiar la ecología de ácaros, el comportamiento de estos en diferentes cultivos o especies de planta, ya sean ornamentales o un cultivo o hasta áreas silvestres. Cómo se comporta el ácaro dentro de la planta, y también cómo se distribuye el ácaro en áreas naturales, y también cómo se distribuye y se mueve en cultivos.
también cómo se reproduce, qué tanto se reproduce y cuáles son las condiciones que requiere una especie de ácaro para reproducirse. Todos estos factores son los que estudio para poder entender mejor el comportamiento y poder determinar o dar una recomendación, una conclusión sobre esa especie. Esto también lo necesitamos saber para la hora de poder aplicar un control, ya sea un depredador o un extracto botánico. Necesitamos saber también todo eso sobre la especie, cómo se comporta dentro de la planta, si vive abajo en el embés de la hoja o en el haz. Por ejemplo, la especie Oligonicus punice es más preferible encontrarlo en el haz de la hoja del aguacate. Y Tretanicus merganser es más común encontrarlo en el embés. Entonces, conocer esto es también para saber cómo aplicar un control, ya sea uno de contacto o un sistémico o un traslaminar, que le llaman, ¿no? No es, si uno aplica un control que nomás va a caer encima de la hoja, al Tretanicus no le va a hacer nada, porque está abajo. Entonces, y más si es un insecticida, digamos un químico, que pues no le va, como es de contacto, no le va a hacer nada al ácaro. Entonces necesitamos usar otros diferentes. O la forma de cómo aplicar los controles biológicos, cómo liberarlos en invernadero o en campo para que sean más eficientes. Y para todo esto, doctor, ¿cómo se hace? ¿Tú haces toma de muestras? ¿Vas al microscopio? ¿Cómo se hace este tipo de investigaciones? ¿O es a la simple vista? No, se hace todo un diseño del estudio para poder tener los mecanismos y las estrategias de pompas de liberación y todo. Si es en campo, se hacen preconteos, un preconteo para saber cuántos hay. Un muestreo sistemático o aleatorio, dependiendo del cultivo y las condiciones del terreno. Y la dimensión, ¿no?, del cultivo. Y de ahí empezar a ver cuántos tenemos y saber cuántos necesitamos liberar. Si es un depredador, tenemos que haber hecho estudios previos en laboratorio para saber cuánto un depredador consume, cuántos consume adultos de la presa, en estado de ninfa de la presa o en el huevo de la presa. Entonces sabemos que, y en combinación. Entonces si yo sé que un depredador consume tal número de presas, yo necesito saber cuánto voy a liberar dependiendo cuántos ácaros hay en el cultivo. Y la forma de liberación también, tipo de saleros que le llaman, o se ha habido también casos que lo hacen mediante aviones, pero es más caro, ¿no? Pero claro, además con el tipo de salero, con el botecito que donde viene el producto, se van liberando. Uno ya sabe cuántos están viendo. Y también saber qué tipo de depredador es el más eficiente para esa plaga. No es solamente porque, por ejemplo, hay un depredador que se llama Phytocellius persimilis, consume más Tretanicus merganser que Oligonicus punice. Sí consume, pero muy bajas cantidades, que a veces no son significativas para controlar. Ahí sería otro tipo de depredador que se llama Nesoiulus californicus. Eso sí es más para Oligonicus y también para merganser, pero le llaman un depredador generalista. El Phytocellius persimilis es más especialista sobre el género Tretanicus. Caray, doctor, todos estos nombres que manejas tú, que parecen trabalenguas, ¿de dónde provienen? ¿De dónde surgen? Pues son los autores de los que identifican las especies, de ellos se los ponen. Ellos asignan esos nombres a... Sí, de hecho tuve un tesista de doctorado que fue su director, que encontró una nueva especie. Y le puso, no me acuerdo ahorita el nombre, también está medio claro, pero sí dentro de su tesis se encontró una nueva especie de ácaros en Chile piquín, Pekinici. Pekinici se llama la especie. Vaya. Bueno, sí, ese viene como de piquín, y le gustó el piquinesi, ¿no? Ajá, por eso, porque es como he encontrado en ese hospedero, en esa planta Celebuus. Muy bien, doctor. Bueno, pues vamos de nuevo a un corte y regresamos ya para cerrar estos diálogos universitarios. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencia. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Watt Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas.
ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es What Informa. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencia. Ya estamos aquí de nuevo dialogando con el doctor Julio César Chacón Hernández. Doctor, yo tengo una curiosidad que te quiero preguntar ahorita y es, tú terminaste la licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios. ¿Cómo surge en ti ese interés por inclinarte hacia la parasitología agrícola? Sí, fue algo, sinceramente algo complicado, duro, pero porque era la licenciatura a la maestría de estadística, de ya el doctorado de parasitología, por los enfoques de cada área, no se enlazaban mucho. Bueno, economía y parasitología, pues realmente no. No hay vínculo. No hay vínculo como yo estudié las dos. Pero cuando estudio la maestría en estadística, que sí tiene que ver mucho con economía agrícola, porque en economía se ven muchos modelos, y mucha matemática y estadística, ¿no? Entonces, cuando termino la maestría en estadística, platicando con un doctor, que a la postre fue mi asesor, uno de mis asesores del doctorado, me pedían que apoyara en algunos tesistas de ellos y de licenciatura y otros de maestría, que les ayudara a ver algunos métodos estadísticos. De ahí empecé a ver todo lo que hacían ellos, todos los experimentos, los ensayos, ¿no? En campo, laboratorio o en invernadero. Entonces, le empecé a tomar gusto a lo que ellos hacían. Claramente que yo no tenía la formación de parasitólogo o de agrónomo, por decirlo así. Pero empecé con ellos a colaborar y de repente le dije al doctor, ¿habrá una oportunidad de estudiar el doctorado ahí en parasitología? Ellos estaban ahí, me dice, sí, nunca hemos tenido un estadístico, pero puedes estudiar. De hecho, estudié el doctorado y a la par llevaba otras materias de nivel de licenciatura, para materias remediales que le llamaban, para poder entender o saber más de insectos, de hongos, de bacterias, fitopatología, digamos. Y pues así me la llevé estudiando unas cosas y el doctorado, y era de que si no pasas licenciatura, te damos de baja del doctorado. Ya. Sí, porque me imagino que tu intención inicial como estudiante era dedicarte quizá a algún negocio de agricultura o a asesorar a personas que se dedican a los agronegocios. Por ahí a lo mejor iba tu intención de desarrollo profesional, pero te llegó el gusto por la investigación de campo. Lo mío es aplicar los métodos, la estadística a la biología de algún artrópodo. Eso era, dije, lo que me llamaba mucho la atención, el gusto. O sea, de hecho, hasta la fecha realizo varios estudios y aplico un método, y para otro artículo puedo usar el mismo método, pero uso otro. O sea, no siempre es el mismo método que utilizo, y siempre estoy buscando, leyendo libros, artículos, ¿qué más puedo hacer? De hecho, veo si un método estadístico aplicado, por ejemplo, un modelo aplicado en economía, se puede utilizar para medir el comportamiento de algún artrópodo, y veo si se establecen las bases para que se pueda aplicar, y si veo que sí, se realiza. Muy bien, doctor. Ya para cerrar, para finalizar, doctor, yo te quisiera preguntar, en cuanto a este tipo de investigaciones que tú realizas en el Instituto de Ecología Aplicada, ¿cómo está en comparación con otros países estos estudios en México? ¿Cómo andamos en comparación con otros países? Pues pregunta fuerte, digamos. Pero hay países que sí están un poquito más avanzados que nosotros en estas áreas, pero México está creciendo en esta área. Ya platicando con otros investigadores de otras universidades, que están en otros estados, también están realizando esto y están yendo más allá, ¿no? A separar las moléculas de las plantas, de los extractos,
para saber qué molécula es la que más tiene eficiencia sobre el control. Entonces, estamos avanzando y considero yo que ya en unos par de años o más, no sé, unos 6 años, podemos estar a lo mejor a la par. ¿Qué países, según tú o desde tu perspectiva, son los que van liderando estas actividades? Israel tiene una tecnología muy avanzada, donde a veces un sistema de manejo para el control de plagas y enfermedades está muy sofisticado, que a lo mejor un solo producto puede llegar a controlar insectos y hasta insectos y ácaros, y de repente a disminuir la incidencia o severidad de algunas enfermedades. Y hasta en el sistema de riego ellos están un poquito más avanzados. Que también por ese conducto pueden llegar a controlar los artrópodos. ¿Qué otro país, doctor? Estados Unidos. Veo que has realizado publicaciones y asistido a congresos internacionales, básicamente en Estados Unidos. ¿Ellos cómo andan, los americanos? Bien, de hecho, pues tienen mayores trabajos hechos. Producen más artículos y tienen más estudios y proyectos. Pero realmente sí desde mi punto de vista, no estamos alejados. No hay tanta distancia. No, tenemos los conocimientos. Hay universidades como en esta máxima casa de estudios, que tenemos la infraestructura, el financiamiento, tenemos todo para hacerlo. No falta que nosotros queramos. Eso. Y entonces estamos en eso iniciando y estamos involucrando gente de la misma universidad, también de otras universidades, para enriquecer todo esto. Ir más allá y más allá para poder que la universidad también sobresalga sobre lo que se está haciendo aquí y que también se lo vean a nivel nacional e internacional. Ese es uno de los objetivos que tenemos nosotros como profesores de esta máxima casa. Muy bien, doctor. Pues el tiempo se nos ha terminado, Julio César, pero ha sido un gusto platicar contigo sobre este tema tan interesante, tan específico. Yo te agradezco tu presencia aquí en Diálogos Universitarios y pues ojalá no sea la última vez que platiquemos de estos temas. Claro, sí. A mí me gustó mucho estar aquí contigo y gracias por la invitación y cuando gusten, de nuevo. Muchas gracias. Yo agradezco a usted el favor de su atención a esta emisión de Diálogos Universitarios y lo espero en la próxima emisión. Muchas gracias. Y que hoy culmina. Que nos hace el señor rector. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencias digitales. En su oportunidad, el rector José Andrés Suárez Fernández